La Universidad de las Fuerzas Armadas Este y la Unidad de Educación a Distancia les da la bienvenida. A través de esta modalidad podrán desarrollar el conocimiento y despejar sus dudas con las tutorías que les ofrecerán cada uno de los docentes en las diferentes asignaturas. Estimados estudiantes, saludos. En esta ocasión vamos a ver un procedimiento para la detección univariante de datos atípicos, conocido también como outliers. Empezamos. Tenemos una tabla de datos en la que a nivel de filas están los individuos y a nivel de columnas tenemos las variables. Como habíamos mencionado, nuestra meta o lo que vamos a hacer es analizar la presencia de datos atípicos de la variable CLA1, que corresponde a edad en años de la tabla que estamos mirando. La teoría que vamos a utilizar corresponde al cálculo de los denominados datos estandarizados, notados como Z sub i, que no es más que la diferencia entre cada medición u observación menos la media del conjunto de datos, dividido para la desviación típica o también conocida como desviación estándar, que la forma como calculamos la desviación típica está aquí. Sí, como estamos hablando de una muestra, no es más que la diferencia de las desviaciones al cuadrado dividido para el número de datos disminuido en 1, de eso su raíz cuadrada. Sí. Luego, para la decisión lo que tenemos es que fijarnos en el número de datos. La teoría nos dice que si tenemos menos de 80 casos, tenemos que tomar en la fórmula correspondiente un k igual a 1. Esto nos lleva a que la regla de decisión será que un dato atípico es aquel más grande que 2.5 o más pequeño que menos 2.5. Empezamos. Seleccionamos la variable objeto de nuestro análisis, ¿sí?, para inmediatamente calcular su media, ¿sí? En este caso, utilizando la fórmula que viene incorporada en el Excel, sabemos el número de datos 30 observaciones, 30 mediciones. Luego, calculamos las desviaciones, que no es más que la diferencia entre cada medición menos la media del grupo de datos. Tenemos aquí entonces las desviaciones. Luego procedemos con el cálculo de las desviaciones al cuadrado, que no es más que elevar al cuadrado cada una de las desviaciones, para sumar, ¿sí?, y luego dividir para el número de datos disminuido en 1. En este caso tendríamos 29. Obteniendo de esta manera la varianza. Pero como nuestra fórmula que ya habíamos mencionado anteriormente nos pide la desviación estándar, también conocida como desviación típica, entonces procedemos a sacar la raíz cuadrada utilizando la fórmula del Excel. Luego calculamos los datos estandarizados. En sí, entonces, utilizamos la fórmula que habíamos visto anteriormente. Los datos estandarizados tienen una característica particular. Sí, su media vale 0 y la desviación estándar 1, por ende de varianza 1. Por eso también son conocidos como datos centrados y reducidos. Una vez que tenemos los datos estandarizados, procedemos a el test o la regla de decisión aplicarla. ¿Sí? ¿Qué habíamos mencionado? Cualquier dato estandarizado que sea mayor que el valor 2.5 o menor que el valor menos 2.5
será considerado como un dato atípico o outlier. Caso contrario, será un dato ok, diríamos. En este caso, el valor menos 0.6, por ejemplo, se encuentra dentro de ese rango, digamos así, de menos 2.5 a más 2.5, entonces es un dato correcto. Pero en el caso de este dato estandarizado de valor 2.8, obviamente es mayor que 2.5, por lo tanto pasa a constituirse en un dato atípico, en un outlier. Entonces, como conclusión podemos decir que para este grupo de 30 datos, para esta variable, nuestro dato atípico ha sido el caso número 16, de valor 27, correspondiente a un dato centrado y reducido, 2.8. ¿Sí? Un outlier. Estudiantes, eso es todo por hoy. Espero que el ejercicio que acabamos de ver relacionado con la detección univariante de casos atípicos les sea de utilidad en el proceso de aprendizaje. Continuaremos la siguiente vez con más ejercicios relacionados con la asignatura Estadística aplicada al mercado. Gracias.